Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores a los que les tocó ver Flash en su infancia, pero Flash Gordon, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Flash de Andy Muschietti. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Sus servidores, cada vez más cuarentones y cada vez más cinéfilos, Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. El día de hoy vamos a conversar sobre la más reciente película del casi extinto universo expandido de DC. Y me refiero al que popularmente se han dado a llamar Snyderverso. La película es The Flash y este es nuestro episodio 23 de la temporada 2023. Así que es un episodio especial. Bueno, no, es un episodio más. Este personaje no es de los más populares del universo DC. Es Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman y Flash son los de del siguiente tier. Son del siguiente nivel. Son personajes reconocibles, pero nunca habían sido personajes particularmente populares. Claro, estoy hablando de el Flash previo a esta década. El personaje fue creado por los artistas Gardner Fox y Harry Lampert y se le vio por primera vez en cómics en noviembre de 1939 en el Flash Comics número 1. Varios velocistas han ocupado el traje dorado y carmesí. Jay Garrick, de 1940 a 1951, fácilmente reconocible por el casco que rememora al dios Mercurio. Barry Allen, de 1956 a 1985, que sería después reemplazado por su sobrino Kid Flash, Wally West, quien vestiría el traje de 1986 a 2011. Después del evento Flashpoint, que por enésima ocasión reseteó el universo de los cómics de DC, Wally West corre con los colores y el nombre de The Flash, pero en esta ocasión se vuelve afroamericano. Yo no soy tan fan de The Flash y no tengo tanta información del personaje en los cómics, ni las diferencias entre este y sus encarnaciones en el exitoso show del canal CW o el personaje del referido Snyderverse, así que no los voy a engañar echándome datos de Wikipedia. Hasta ahí es donde yo conozco a Flash. El Flash con el que yo crecí fue Barry Allen, post-crisis en las Tierras Infinitas, que es el que al rato explico eso. Pero pues ese fue el Flash que yo conocí, el Flash de la serie de televisión de los 90, que no fue tan exitosa, pero que salía Mark Hamill de villano, así que tenía lo suyo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que en todos los universos, The Flash, quien sea que esté en el papel, tiene acceso a lo que en su universo dramático llaman el Speed Force o la fuerza de velocidad, que le permite acelerarse a velocidades que rompen las leyes de la física. Acelera, por ejemplo, sus moléculas y las hace vibrar para poder atravesar sólidos, escurriéndose entre los espacios que hay en las moléculas. También es capaz de acelerar más allá de la velocidad de la luz, accediendo a lo que hoy en día llamamos multiverso, y que es el meollo del asunto en esta película. Esto de los multiversos múltiples no es nada nuevo. Yo leí una novela del genial Frederick Brown llamada Universo de Locos, que trata justamente de eso. Un hombre que por un accidente con un misil que iba rumbo a la luna se ve transportado a un universo paralelo en el que muchos detalles que en la realidad son ficción, aquí son tan reales como respirar. Esta novela es
previa a la Segunda Guerra Mundial. Recomiendo mucho esa lectura, se va como agua, de veras, un novelón. En 1985 se publicó una serie limitada de 12 números llamada Crisis en las Tierras Infinitas. DC Comics tenía décadas publicando diversas líneas argumentales de sus héroes y pues los editores decidieron agrupar todas las historias publicadas en lo que llamamos época de oro de los cómics, es decir, antes de 1954, en lo que se llamó Tierra 2. Y todo lo posterior de 1954 era Tierra 1. Pero después de explorar líneas argumentales interesantes que rompían un poco el canon, o para integrar a los personajes de empresas compradas por DC, se creó Tierra 3, Tierra S, que es donde pusieron al Capitán Marvel, y así sucesivamente. Total, que el multiverso resultante era tan complicado, había muchísimos duplicados de los héroes, y a los nuevos lectores les resultaba muy difícil actualizarse. Por ejemplo, Superboy era amigo del Lex Luthor, cuando en los cómics Superman conocía al Lex Luthor cuando era adulto, y muchos otros factores que intervenían. Superman obtuvo su nombre porque Lois Lane lo llamó Superman, pero ya había el antecedente de Superboy, entonces, ¿qué fue primero? En fin, ¿no? Batman en la época de oro utilizaba pistolas y mataba criminales, y ya en la época de plata, la que es lo que llamaron época de plata, pues ya tenía esa regla de no matar. Entonces de repente había como cruzas ahí de cables, y cuando llegaban nuevos lectores, pues se perdían o no entendían lo que estaba pasando. Era muy difícil actualizarse, que es algo que le pasa mucho a Marvel, porque Marvel tiene muy enredado su multiverso. Total que se decidieron a dar un reset al universo, y en esta serie, Crisis en las Tierras Infinitas, resetearon todo y reconstruyeron el universo, juntaron todas las tierras en una sola tierra. Esto lo hacen más o menos cada 10 años. Después fue Hora Cero, después fue Flashpoint, en fin. Lo que hacen es que lo que hace DC Comics es que de esta manera adecúan su universo de cómics al espíritu de los tiempos y apelan a un público joven. Y cada vez que necesitan rehacerlo, pues resetean todo y nuevamente. Como el Wally West, que se convirtió en afroamericano para apelar a la inclusión, pues una decisión que fue muy criticada, pero pues como siempre es difícil juzgar, porque por un lado pues la gente está muy familiarizada con el personaje y le hacen cambios y la gente se siente violentada, pero por otro lado pues también la inclusión es necesaria. Entonces estas broncas se van resolviendo haciendo otro reset y adecuándose a los valores de la época, ¿no? Pues The Flash, la película que nos compete el día de hoy, una película dirigida por Andy Muschietti, argentino, a quien recordamos por las versiones modernas de It, nos coloca en un mundo en el que la Liga de la Justicia está trabajando a todo vapor. Funciona como maquinita bien aceitada. Batman, Flash, la Mujer Maravilla, Aquaman y Superman ya están perfectamente armonizados para enfrentar cualquier crisis. Barry Allen, sin embargo, sufre de una crisis emocional porque, en primer lugar, se siente como el menos valioso de la liga. Y la verdad es que sí es el menos valioso de la liga. En segundo lugar, su padre está en prisión, acusado por el supuesto homicidio de la madre de Wally, y por más ayuda que recibe del multimillonario Bruce Wayne, y yo creo que esta es la píldora más difícil de tragar, que aún con la ayuda de Bruce Wayne no logren probar la inocencia del padre, pues no, ahí sigue. A su padre le niegan otra vez
la libertad bajo palabra, porque pues ninguna de las pruebas aportadas es determinante de su inocencia. Accidentalmente, Allen se da cuenta de que si logra alcanzar cierta velocidad, teóricamente superior a la velocidad de la luz, puede acceder a una dimensión en la que viajar al pasado es posible y la posibilidad de reescribir su pasado es demasiado tentadora para no intentarlo. Y a partir de aquí, Muschietti nos logró construir una ficción dramáticamente coherente en la que vemos las consecuencias de meterse con el tiempo. El efecto mariposa, que es la herramienta básica para las películas de esta temática, desde Volver al Futuro, y la ramificación de los universos posibles. Todo esto logra ser simplificado con tan buen tino que un plato de espagueti nos evita horas de explicaciones y pseudociencia. A mi criterio, lo más relevante de la cinta es que Ezra Miller, y aquí hago un paréntesis bien grandote, que en la actualidad es tóxico para cualquier producción debido a sus conflictos con la ley, resulta refrescante, cierro el paréntesisote, resulta refrescante y creíble en el doble papel de Barry Allen, el del universo 1 y el del universo 2, uno traumatizado por la tragedia y otro ablandado por años de ser consentido y mimado por una madre. Otro elemento que resultó ser más que un gimmick es la inclusión de Michael Keaton, quien retoma el papel de Batman que lo hiciera famoso en 1989 y cuyo manto sigue portando con comodidad. Nadie dice I'm Batman con tanta credibilidad como él. The Flash es una película con humor y mucho de ese humor es de pastelazo y de chiste tonto. Y tanto Ezra Miller como Michael Keaton se sienten cómodos pasando de la broma bobalicona a la seriedad trágica, porque a los dos se les da muy bien. Todos los actores que probablemente se están poniendo la capa por última vez ya saben bien el papel que interpretan y nos lo hacen saber. Gal Gadot, que probablemente nunca más vuelva a ser Wonder Woman, Ben Affleck, que definitivamente no volverá a ser Batman, se siente cómo disfrutan el papel, quizá por última vez. Jason Momoa también, pero a él todavía le queda una película más, así que lo volveremos a ver como Aquaman por lo menos una vez más. Además, se dice que tienen intención de conservarlo en la nueva época del universo DC. Hay nuevos elementos como Sasha Calle, perdón, super chica, esta chica pues estadounidense, pero de origen colombiano, que no sé si estos nuevos elementos no se sienten forzados. Y eso es algo que yo disfruté mucho. Hay inclusión en esta película, pero es una inclusión hecha con delicadeza, una inclusión que funciona dramáticamente, que no se siente forzada nunca, que no se siente que está ahí para cumplir con una cuota. Cara-El, por ejemplo, es de aspecto latino, pero no es latina, es kryptoniana. Y ella nos lo hace saber muchas veces. Ella dice, yo no soy humana, soy kryptoniana. Y dices, está genial, es una super chica que no es rubia, que tiene rasgos latinos, pero puede tenerlos porque caramba, los kryptonianos podían ser morenos también. Y esta no es una kryptoniana que dice, ay, ay, ay. Es una kryptoniana que tiene rasgos latinos y punto. Ahora, la madre de Barry, interpretada por Maribel Verdú, y es una latina y nos hacen saber que Barry es latino descendiente también, escuchan música latina, de hecho escuchan Pedro Navajas y a nadie se le escapa el presagio de lo que sigue. Pero Barry no se vuelve chicano de golpe, sigue siendo Allen, es hijo de un hombre anglosajón, solo que su madre es latina y punto. De nuevo, Barry Allen no tiene que decir, ay, 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 para que todos entremos en la convención de que es hijo de una latina.
Lo más criticable de esta película es, y yo creo que ya es Vox Populi, los efectos especiales que desmerecen terriblemente a la película y que la hacen ver peor que una producción de televisión. Es bien conocido por todos los problemas que han tenido recientemente en Disney por sus políticas que explotan a las empresas de efectos especiales, y Warner Discovery no es de excepción. Los efectos son tan ridículos que ojalá el espíritu de George Lucas posea algún poderoso ejecutivo y hagan una versión especial corregida y aumentada en el futuro. Pero bueno, esta introducción ya se pasó de largo y tenemos que escuchar, no, bueno, no tenemos, queremos y deseamos escuchar también la opinión de Fernando Carrillo Fink, quien disfrutó esta película, y eso se me hace bien relevante porque a él no le gustan tanto las películas de superhéroes, así que haber enganchado a Fernando es algo digno de celebrarse. Dime, Fernando, ¿tú cómo viviste The Flash? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Pues fíjate que yo viví la película de Flash. Quisiera decir que la viví en muy buena medida, al igual que muchos otros eh, fanáticos del cine, que fue que la vivimos de una manera casi interactiva. Es decir, que desde hace como 2 años estamos escuchando noticias del rodaje, escuchando noticias de que ahora ya se les ocurrió esto, ya se les ocurrió aquello, que ahora ya Ezra Miller se metió en problemas con la ley, que Ezra Miller ya hizo esta locura. Entonces fue una experiencia verdaderamente interactiva y leer nota tras nota a lo largo de los meses de que es que ya la están reescribiendo, es que ya le quitaron la mitad de la película, una onda como muy similar a la Liga de la Justicia y a Batman contra Superman, y se escuchaban rumores de reescrituras y reescrituras, y refilmaciones. Entonces yo me iba esperando un guión caótico. Yo sinceramente iba esperando un guión totalmente sacado de la manga, ¿no? Como sobre la marcha. Porque pues eso era lo que las noticias a mí pues me daban a entender, pero para mí fue una gratísima sorpresa toparme con un guión que está sólido y bien construido, si bien es muy sencillito, si bien es un guión ABC, un guión de lo más convencional, de lo más tradicional, un guión que tiene una estructura de aventuras pues muy sencillita. O sea, realmente este protagonista, como tú dices, pues él se da cuenta que puede romper las leyes de la física a tal grado que puede viajar al pasado. Y pues su pasado es tan trágico como casi tan trágico como el de Bruce Wayne, y lo platica con Bruce Wayne. Y como tú dices, vemos a Ben Affleck muy cómodo en el papel porque sabe que va a ser la última vez que va a interpretar a Bruno Díaz. Entonces vemos a Ben Affleck muy cómodo platicando con Flash, platicando con Barry Allen sobre pues los traumas de la infancia, ¿no? Que ambos perdieron. Bueno, Bruce perdió a sus dos a su mamá y a su papá, los dos murieron, pero Barry también en cierta manera perdió a su papá porque pues se le acusa de haber asesinado a su mamá. Y entonces, pues a mí me pareció un primer acto muy emotivo en el que vemos a estos dos personajes, uno ya grande, ya cincuentón, y el otro pues mucho más joven, pero los dos traumatizados por esta infancia donde tuvieron esta pérdida tan trágica. Y vemos a Barry cómo está obsesionado con sacar a su papá de la cárcel, con demostrar que es inocente. Y entonces, pues el argumento es muy sencillito, ¿no? Simplemente Barry viaja al pasado, salva a su mamá y crea un caos espaciotemporal. Eh, de repente, cuando nos damos cuenta, Bruce Wayne, la casa de Bruce Wayne ya no es la que Barry conoce.
la mansión de Bruce Wayne, es la que recordamos por las películas de Tim Burton. Y cuando llegan y encuentran a este Bruce Wayne todo greñudo y barbón, pues deprimido básicamente, porque pues ya no, casi no hay crimen y entonces ya su vida ya no tiene misión. Y le explica a Barry Allen lo que hizo, ¿no? Lo que hizo al viajar al pasado y salvar a sus papás de esta tragedia. Y como bien menciona Paquito, con un plato de espagueti nos ahorran minutos y más minutos de explicaciones sacadas de la manga pseudocientíficas. Con un plato de espagueti le enseña y le ilustra, mira, esto fue lo que hiciste con el espacio y el tiempo. Creaste una serie de universos, una serie de líneas espaciotemporales que se cruzan y que están todas enredadas y que vas a provocar la extinción del cosmos. Entonces, ¿cuál es la meta? Evitar la extinción del cosmos. Y con eso se lleva la película y es una misión muy sencillita, ¿no? Y tienen que rescatar a Superman porque está preso. Eh, y además el general Zod, al cual ya conocemos de Superman 2 de los 80 y de Man of Steel, la primera película de este Snyder verso, y van a rescatar a Superman y resulta que no, resulta que ya no recuerdo si creo la cápsula en la que venía Superman de bebito no llegó a la Tierra. Ya no recuerdo si llegó o no llegó, si Clark Kent está en la Tierra o no, pero lo que sí es que descubren que más bien es su prima la que está prisionera en Rusia. Y entonces la rescatan, ¿no? Y de ahí, pues tienen que arreglar, como en todas las películas de viaje en el tiempo, se causa un daño, se causa un caos y tienen que arreglarlo. Y lo que me gustó mucho, debo decir, es que esta aventura, también Barry Allen se encuentra con un Barry Allen de 18 años, con un otro yo más pequeño, y como bien nos mencionaba Paquito, Ezra Miller hace una gran interpretación de los dos Barry Allens, hay mucho humor, también disfruté este humor, como bien también nos lo menciona Paquito, del chiste bobo, del chiste fácil, del chiste de pastelazos, pueden pasar a momentos dramáticos bastante, pues, serios. Y lo hacen estupendamente Ezra Miller y Michael Keaton. También estoy de acuerdo, nadie dice I'm Batman con la convicción y con la credibilidad que lo hace Michael Keaton. Y por supuesto, no desaprovecha Andy Muschietti de poner a Michael Keaton a decir I'm Batman. Es súper creíble para mí un Batman sesentón repartiendo golpes, patadas, pero a mí lo que más me gusta es el tercer acto de la película, es decir, lo que más me sorprendió de una manera grata es el tercer acto de la película. ¿Por qué? Porque no son puros golpes y trancazos a lo tonto como en tantas películas del universo cinematográfico de Marvel, que básicamente los terceros actos son peleas interminables que además pues no están ni coreografiadas, ni interpretadas, ni dirigidas por Jackie Chan, ni por John Woo Ping. Entonces, pues no, o sea, realmente no son peleas que yo quiera ver, esas de la gran mayoría de las películas de superhéroes, incluido Batman contra Superman. Cuando se pelean contra el general Zod mutante. En cambio, aquí hay un desarrollo de tercer acto. O sea, sí hay golpes, golpes y golpes y golpes, pero estos golpes hay una sucesión de eventos en la que estos golpes, estas patadas y estos puñetazos
un efecto, tienen un efecto en la mente del protagonista. Es decir, la acción, las peleas empiezan a provocar que el personaje principal tenga un cobro de conciencia. Además de una sorpresa que hay por ahí que no voy a spoilear, pero hay una sorpresa por ahí, y entonces el personaje en el tercer acto, con todo y los golpes y estos efectos especiales muy feos y estos cameos muy entrañables que hay, en medio de todo eso, el personaje se da cuenta de su error, se da cuenta de la falacia de viajar al pasado para mejorar tu futuro, se da cuenta pues de que su capricho está destruyendo al cosmos, y aunque ya se lo habían dicho, él no lo quería creer, y sin embargo, en esta pelea larga de golpes y patadas en el tercer acto, él entra en razón. Y eso me parece muy valioso, porque no en todas las películas de superhéroes vemos al protagonista entrar en razón de algo, eh, caer en la cuenta de algo. Más o menos, por ejemplo, de la primera de Wonder Woman, se me ocurre como un ejemplo de alguien que sí entra, de la superheroína que le cae un 20, pero pues aquí a Flash pues le cae un 20sote, ¿no? Y entonces se ve obligado a tomar una decisión radical, dolorosa para él, la decisión más dolorosa, más cruda y más fea que ha tenido que tomar en su vida. Y la toma, y sufrimos con él. Y el clímax de la película me parece logradísimo. O sea, cuando vemos las consecuencias de esta decisión tan difícil que tuvo que tomar Barry Allen, y este momento que tampoco voy a decir spoiler, pero este momento tan emotivo que es el clímax de la película, pues porque involucra a la familia, involucra a lo que más nos duele, que es la familia, que son los padres. Y entonces, pues es un momento real que me pareció realmente logrado. El clímax de la película, como el personaje, pues lo vemos tener un momento que lo va a marcar de por vida. Y aquí voy a terminar mi primera participación, porque en mi segunda participación quisiera yo hablar un poco sobre la franquicia esta del Snyderverso, y voy a entrar en el terreno de los spoilers durante un par de minutos, porque creo que vale la pena comentar el epílogo de la película, porque creo que es relevante comentar el epílogo de la película para entender cómo es que van a rehacer o rebootear o replantear el universo de DC, el universo cinematográfico de DC. Este, te devuelvo el micrófono, Paquito. Gracias, Fernando. Muy interesantes tus observaciones y apoyo tu análisis. A mí me dio mucho gusto que te gustara, porque yo sé que suele ser un género que no, no te despierta mucho, que no te despierta mucha pasión. Y efectivamente estoy de acuerdo en que parte de lo bueno de la película es que no se anda por las ramas inventándose un guión más complicado de lo que necesita ser. Por eso decía yo que lo del plato de espagueti resuelve muy bien todo lo del multiverso, porque en la escena dura 1 o 2 minutos y equivale a la escena en la que en Volver al Futuro, que además hacen muchas referencias a Volver al Futuro en la película, el Doc Brown en un pizarrón te está explicando que cuando viajas en el tiempo y cambias el pasado, creas una divergencia temporal. En esta película, en Flash, nos dicen que no creas una divergencia que borra todo lo que ya ocurrió, porque lo que ya ocurrió, ya ocurrió. Si tú viajas al pasado y cambias el pasado,
no desaparece el futuro, porque el futuro es tu pasado. Entonces tiene que haber ocurrido. Si eso no ocurre, tú no habrías viajado al pasado. Se crea una paradoja. Todo lo que el tiempo hace es que crea una nueva dimensión en la que el futuro va a irse por otro lado. Pero esta nueva dimensión cambia para adelante y para atrás. Cambia el futuro y cambia el pasado porque se vuelve una dimensión no paralela, sino tangente a la tuya. Y cada que cambias, entre más cambios haces, más tangentes vas haciendo. Por eso se vuelve un infinito de tierras. Y eso lo explican con el plato de espagueti. Dice, llega un momento en que las tangentes que van cruzándose se cruzan en puntos como dos barras de espagueti crudo, pero llega un momento en que se vuelve una maraña irresolvible. De hecho, algo que comentábamos Fernando y yo es que este Flash, Ezra Miller versión Snyderverse, ya no puede regresar a su tiempo. En su dimensión, Flash desapareció y no volvió. Él va a estar brincando a varias dimensiones, pero inevitablemente no va a poder regresar a su dimensión, porque ya la cambió. Ahora, yo creo que no solamente es la simplicidad lo que la hace buena, sino que también supieron desde que planteó Zack Snyder Flash. Flash es un personaje que va a ser divertido, que va a ser el payasito de la Liga de la Justicia. Si ustedes vieron la serie de televisión o han leído algunos cómics, pues Flash no es tan payaso. Sí hay algo de humor, siempre hay algo de humor. En todos los cómics hay algo de humor. Por supuesto que no es Batman, pero no es tan payaso como este Ezra Miller que cae en el chiste de pastelazo, pero lo hacen bien, lo hacen de manera orgánica a la película, porque cuando hay que estar serios, cuando hay que ponerse rígidos, cuando se sufre, Ezra Miller tiene la capacidad, tiene la amplitud como actor de hacer ese cambio. No cualquiera lo hace, no a cualquiera le sale. Simplemente vemos el Batman de Val Kilmer. Val Kilmer no es tan bueno haciendo el de payasito. A Val Kilmer no se la compramos. Y no es que sea mal actor, es muy buen actor, tiene un abanico emocional impresionante, pero no se le da hacer la de payaso. En el único papel donde yo lo he visto más o menos payaso que me gustó fue en Willow, y a muchos no le gusta, a muchos no les gusta eso. Pero bueno, Ezra Miller nos sorprendió y a mí me da mucha lástima porque el chico, pues su estabilidad emocional lo llevó a un punto en el que ya es muy difícil rescatar su carrera artística. Es lamentable porque efectivamente es una persona enferma que la fama y la fortuna le favorecieron esa enfermedad mental y lo hicieron peor y lo sacaron de sus casillas. Entonces, a mí me da mucha lástima porque pues tiene mucho talento. Yo creo que nos podría haber sorprendido más adelante. Me parece también que tiene buenas migas con los otros actores. No es fácil que alguien se baje para que se luzca otra persona. Cuando Batman y la Mujer Maravilla están presentes, Ezra Miller no trata de opacarlos, él se hace chiquito, él se vuelve como nosotros. Ezra Miller somos nosotros, diciendo comentarios tontos y torpes porque no sabes qué decir frente a tu héroe. Hay una escena que se me hace muy boba y que siempre me ha parecido muy boba, que es el chiste de el lazo de la verdad, pero solo funciona porque Ezra, es decir, el Flash de Ezra Miller, nos hace sentir a los demás la pena ajena, nos hace entender que se supone que sienten pena ajena, porque el lazo de la verdad los hizo decir cosas incomodísimas,
Ahí él dice que es virgen, entonces cuando ya se va Mujer Maravilla y voltea a ver a Bruce Wayne, dice, es que cómo salgo de esa, o sea, no podía sacar, no podía rescatarla. Y eso es lo que te hace que funcione, porque los humillaron, pero lo hace gracioso porque él nos dice, mira, me humillaron y no había cómo salir con dignidad de esa, ¿no? Eso lo funciona porque el actor se pudo bajar. Cuando él habla con Michael Keaton, habla con reverencia. Y cuando tiene esta super chica, que es una actriz nueva, le da su lugar. Es super chica, tiene la S. Entonces, eso lo podemos disfrutar porque Ezra Miller logró hacerlo. Desgraciadamente, esta película tiene dos problemas que no pudo resolver. El primer problema más grande, los efectos especiales. He estado viendo y leyendo sobre eso y pues medio entiendo qué es lo que pasa. La empresa subasta shots de efectos especiales. Les dice, tengo 450,000 shots bueno, dije un número al azar, ¿no? Tengo 90,000 shots de efectos especiales. Entonces las empresas de efectos especiales se subastan y te ofrecen, no, pues yo te hago tantos por tal precio, yo te hago tantos por tal precio. Y se distribuyen. El problema es que un shot te lo pagan como eso, como un shot, pero no es lo mismo un emplazamiento en lo que tú tienes que cambiar es meter fuego falso o meter humo falso o borrar cables que hacer un emplazamiento en el que vas a hacer un bebé digital o un perro digital o vas a intercambiar rostros. Pero para la empresa te los está ofertando igual y te da el tiempo igual. La empresa los quiere en una semana. Entonces, la empresa de efectos especiales tiene que poner a trabajar a su gente al triple de velocidad para poder cumplir con esas expectativas imposibles e irreales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto, que los efectos quedan mal. Y como a la productora, en este caso Warner Discovery, en realidad no le importa que se vean bien los efectos especiales. Lo que le importa es estrenar la película y que tenga efectos especiales, aunque estos se vean del nabo. Eso es lo que quieren y eso es lo que les dan. La empresa dice, la gente no se fija en los monitos y no le importa si se ve real o no, le importa que esté en el calendario como ellos lo planearon. Y eso se ve muy cañón, se nota muy cañón en esta película. Y es una película que se atrasó porque tenía que estrenarse creo que en noviembre del año pasado y ya estaba atrasada de antes porque desde el 2021 creo que se filmó. O sea, el problema de Ramírez se dio en el 2022, pero él ya había filmado todas sus tomas. Todo esto fue de postproducción, pero ellos querían la película lista para noviembre. Hay escenas de Rise of Skywalker que si te pones a estudiar un poco la historia de esa filmación, se escribieron, filmaron, editaron y postprodujeron en una semana, porque las cambiaron un mes antes de estrenar la película. O sea, la película se estrenó, pero 2 días antes no estaba terminada. Eso es lo que hace que las películas tengan efectos especiales o guiones en su defecto del super mega nabo. Y otro problema que The Flash no pudo resolver es que casi todo el guión y casi todos los cameos apelan a la generación X y a la generación millennial. Vamos a decir exennials, como se utiliza ahora. Pero pues la generación centennial, que son los jóvenes de hoy, todos los chamacos de 16, 17, 18, 19, 20, hasta los 25 años que están yendo al cine hoy, no entienden esas referencias y no los mueven. Ellos no saben quién es Michael Keaton, no les importa el Batman de Michael Keaton, porque se estrenó años antes de que ellos nacieran.
Ellos no saben quién fue Christopher Reeves. Ellos no, ni saben que hay una super chica rubia y, en los 80s. Para ellos eso no es un referente. El gran cameo de Nicolas Cage como Superman, ya habíamos dicho que iba a haber spoilers, ¿eh? El gran cameo de Nicolas Cage como Superman y la araña gigante solo funcionan si tú conoces toda la historia de Superman Lives de Tim Burton. Por cierto, busquen el monólogo que tiene Kevin Smith sobre la historia de esa película para entender el chiste de la araña gigante, porque solo lo entiendes si ves, si entiendes esa historia. Todo eso no vibró, no sonó con los Centennials porque ellos no las vieron, ellos no vivieron eso. Y entonces nadie ha dicho que la película es mala, pero no tuvo el éxito que se esperaba. Yo creo que a pérdidas no van, pero no alcanzaron las ganancias que se esperaban, que los inversores esperaban. Que eso está aunado a un tercer problema y que es que los inversores ya se acostumbraron a ganancias, a márgenes de ganancia irreales. Márgenes de ganancia que desde que existe el streaming ya no se van a alcanzar. Nadie los está alcanzando, ni siquiera Disney. Entonces, estos son los tres, no eran dos, eran tres problemas que The Flash no pudo resolver. Vamos a devolverle el micrófono a Fernando, vamos a escuchar su opinión sobre estas cosas y estoy muy interesado en escuchar lo que nos va a decir sobre el Snyderverse. Gracias, Paquito. Híjole, pues, desgraciadamente, no es realmente interesante lo que tengo que decir sobre el Snyderverse. Bueno, no, perdón. Lo que creo yo que sí es interesante es cómo decidieron terminar el Snyderverse. Es decir, la opinión que yo pueda tener del Snyderverse es pues que fue desafortunado, o sea, valga la redundancia, desafortunadamente nació con una película que a mi parecer es muy mala, que es Man of Steel. Después con una película que a mi parecer es mitad muy buena y mitad muy mala, o mitad muy interesante y mitad muy fallida, que es Batman contra Superman. Después hicieron Suicide Squad, que me parece también entre interesante y entre chafísima. Y la secuela de Suicide Squad me parece insufrible, no me dio risa un solo chiste. Eh, Después Wonder Woman, la primera película me gusta, me parece entretenida, bastante lograda, pero la segunda es un bodrio. La película de Aquaman a mí no me pareció para nada entretenida, me aburrió muchísimo, me pareció carente de imaginación, de creatividad. Entonces, la Liga de la Justicia, la que es mitad Snyder, mitad Josh Whedon, híjole, pues me parece chistosa, agradable, divertida para verla una vez y ya, palomear decente. Luego la versión del Snyderverse de la Liga de la Justicia me pareció mejor, bastante mejor, pero no me parece un peliculón, no me parece una de las mejores películas de superhéroes jamás filmadas de ninguna manera. Entonces yo creo que lo más interesante que tengo yo que decir sobre el Snyderverse es justamente cómo lo terminaron. Y no sé si estoy yo ya a lo mejor sacándome cosas de la manga o si fue la intención de los guionistas, pero aquí es donde vienen mis spoilers. En el epílogo de la película vemos a Barry Allen tomando la decisión de devolverle al tiempo su curso natural, es decir, de deshacer los cambios que había hecho, ¿no? Es decir, su mamá está muerta otra vez y su papá está en la cárcel otra vez. Y tenemos un clímax muy conmovedor con él despidiéndose de su mamá, lo cual tampoco debió haber hecho. También es un error
porque ¿por qué va a ir a hablar con su mamá y abrazarla sin que ella sepa que es su mamá? Pero pues ya está interviniendo en el pasado, o sea, con una señora que no sabe que es su mamá, pero o sea, queda clarísimo que el personaje de Flash no sabe respetar, y no solo eso, sino que si ya cambió el pasado una vez, pues ya, yo no sé si había manera, y eso quisiera escucharlo de boca de Paquito. Yo no sé si había manera de regresar las cosas a su normalidad, a su normalidad absoluta. Es decir, que quedara la línea espaciotemporal original de cuando Flash platicó con Bruce Wayne y le expuso su plan de viajar al pasado, y Bruce Wayne le dijo: puedes destruirlo todo. Y yo no sé si hay manera en la película de que él hubiera regresado el tiempo a esa pureza de eventos. Pero lo que sí es que para Barry Allen es imposible. El personaje está incapacitado para respetar el pasado. Entonces todavía se atreve a ir a platicar con su mamá, a abrazar a su mamá sin que ella sepa que es su mamá, y todavía para colmo decide hacer un último cambio, que es cambiar de lugar las latas de tomate. El que haya visto la película entenderá. Cambiar de lugar las latas de jugo de puré de tomate para modificar una cinta de una cámara de seguridad de un supermercado, de tal modo que su papá, que trae una cachucha, voltea a ver hacia arriba para tomar la lata de tomate, de puré de tomate. El que haya visto la película sabrá de qué hablo. Voltea hacia arriba para agarrar la lata, y la cámara de seguridad capta su rostro. Con esto, el papá tiene una coartada que lo libera de su supuesta culpabilidad de haber asesinado a su esposa, a la madre de Barry. Y entonces con esto, Barry Allen logra sacar a su papá de la cárcel, porque modificó una vez más el pasado, cambiando de lugar unas latas de tomate, y con esto teniendo evidencia de que su papá estaba en el supermercado en el momento que su mamá o que la esposa de este señor, o la mamá de Barry Allen, estaba siendo asesinada. Es decir, la cámara muestra su rostro perfectamente, y con este cambio en el pasado logra liberar a su papá de la cárcel, pero una vez más cambia todo. Una vez más se hace un plato de espagueti. Una vez más, creo yo, condena al cosmos a la destrucción. Porque según yo entiendo, y esto, si estoy totalmente equivocado, pues Paquito me corregirá, pero pues tanto en Volver al Futuro como en esta película, pues según yo nos dejan claro que hacer cambios en el pasado lleva a la destrucción del cosmos, porque se crea un caos espaciotemporal, en esta película hasta nos lo muestran gráficamente con estos efectos especiales chafísimas de cómo chocan mundos, universos chocando, colisionando, siendo destruidos. Y pues Barry Allen no se puede aguantar las ganas de cambiar el pasado una vez más. Y entonces, al mero final, cuando ya se va a encontrar con Bruce Wayne para festejar que su papá salió de la cárcel, resulta que Bruce Wayne no es Ben Affleck, no es su amigo interpretado por Ben Affleck, es el Bruce Wayne interpretado por George Clooney. Entonces estamos viendo una vez más, acabas de hacer un, un desastre espaciotemporal. Luego entonces,
según yo, y me corregirán ustedes y Paquito si estoy equivocado, pero yo pienso que esto se puede interpretar como aquí se acabó el cosmos, o sea, el mundo, el universo. Gracias a sus chistosadas de cambiar el mundo, aquí se va a destruir el universo, el cosmos, el multiverso. Luego entonces, pues ya no hay más Snyderverso, ya no hay más, ya no habrá más Snyderverso más que la película de Aquaman, que supongo que a lo mejor se desarrolla antes de la película de Flash, pero, pero ya de ahí para adelante acaba de crear otro espagueti espaciotemporal, lo cual va a, llevar a la destrucción del mundo, lo cual va a llevar a que tengamos un nuevo universo cinematográfico de DC, porque el anterior fue destruido por estas paradojas espaciotemporales que provocó Flash. Esa es mi interpretación y ese es lo que el mega spoiler que tenía yo. Y pues si estoy totalmente equivocado, pues corrígeme, Paquito. Y con esto termino mi segunda participación. Gracias, Fernando. Qué interesante, qué interesante. Pues fíjate que a mí, bueno, no a mí, yo escuché, y no, esto no es mi interpretación, esto lo interpretó alguien más que yo vi en YouTube. Ya no me acuerdo quién fue, pero alguien más de esos que escucho yo en YouTube. Decía que la escena postcréditos, que es una donde se ve a Flash y a Aquaman salir de un bar, Aquaman completamente perdido de borracho, cae en un charco y ahí se queda y le da un anillo atlanteano a Aquaman para que lo vaya a vender y lo cambie por cerveza, y Aquaman se va, y alguien decía que esto era como una metáfora del universo del Snyderverso, que Aquaman representa el Snyderverse y que es una forma de decir, esto es lo que queda del Snyderverse, un borracho en un charco. Ya, hasta aquí se acabó. Efectivamente nos queda la película de Aquaman 2. Yo no necesariamente ocurre antes que Flash, porque como te digo, si hacen lo que yo interpreto, pues Flash simplemente desapareció de su universo existe, solo que ahora existe sin Flash, porque él no volvió, desapareció. Puede ocurrir así, pero sí definitivamente va a ser la última película que tenga algo que ver con el Snyderverse. A mí me parece que es una tragedia que se derivó de muchos factores. El primero y más grave fue que los ejecutivos se necearon en querer imitar el modelo de Marvel y de Disney. No pudieron, no pudieron. Es más, Disney no está pudiendo ahorita hacer el modelo. Es algo que no se dio porque el universo de Marvel se dio porque tuvo Iron Man, y Iron Man fue muy buena película, le sirvió para soltar todas las otras películas que fueron construyendo el universo, pero la misma Marvel en este momento ya no puede sostener el MCU. Entonces DC trató de hacer lo suyo y fracasó. Yo recuerdo que atrasaron mucho Batman contra Superman porque no querían que coincidiera con la película de los Avengers 2. Y para cuando salió Batman contra Superman, a nadie le interesaba ya ver la película de Batman versus Superman. También, independientemente de si la película es mala o no, cuando se hace la película de la Liga de la Justicia, sacan la película de la Liga de la Justicia antes de que haya una película de Flash, antes de que haya una película de Mujer Maravilla, antes de que haya una película de Aquaman. Solo tenemos Superman y Superman v Superman. Entonces hacen la película de la Liga de la Justicia con tan mala suerte que la hija de Snyder pues se nos va. Snyder truena, mitad por los problemas con los productores y ejecutivos, mitad por la tragedia en su familia,
y llega a tomar la batuta un buen director de cine de acción, pero que decide hacer su propia película. Es obvio que eso iba a ocurrir y acaba con pleitos con todo el mundo. Aquí es muy importante un actor, el actor que la hace de Cyborg. Yo no me acuerdo el nombre del muchacho, perdónenme ustedes, pero él fue un factor muy importante para que la toxicidad en el rodaje fuera insuperable. Y esto nos llevó a que nunca funcionara el Snyderverse. ¿Qué habría pasado si después de Superman tenemos una película de Batman y después de la película de Batman tenemos La Mujer Maravilla y luego tenemos Batman contra Superman y ahora tenemos, ya sabemos quién es la Mujer Maravilla y ahora tenemos una película de Aquaman y la película de Flash y ahora tenemos la Liga de la Justicia, un universo muy diferente? Pero eso no iba a ocurrir porque los inversores quieren un retorno de inversión inmediato y infladísimo por culpa de Marvel, porque Marvel los acostumbró a recibir mucho con muy poco y en muy poco tiempo. Esto afectó a todas las franquicias de Disney, no solo al MCU, porque lo mismo le pasó a Star Wars. Acabó con la franquicia de Star Wars. No hemos tenido una película de Star Wars otra vez en años. Estamos sobreviviendo por las series que nos dan en Disney Plus y solamente porque Dave Filoni es el gran dios de Star Wars. Si no es por Dave Filoni, ya no habría nada que hacer en Star Wars. Y pues esperemos que eh, la nueva dirección de DC, que esta vez creativamente está bajo la batuta de James Gunn, una persona cuyo humor no le gusta a cualquiera, no todo el mundo le gusta, pero que pues ha sido exitoso y una de las franquicias de la nueva época de Marvel que sigue teniendo éxito pues es Guardianes de la Galaxia de James Gunn. Y bueno, pues vamos a ver hacia dónde nos llevan. De entrada, una buena noticia, habrá Elseworlds, es decir, películas que no tienen continuidad con el canon, como la película del Joker de Joaquín Phoenix, como la película de Batman de Matt Reeves, que no van a formar parte del multiverso, que van a convivir con películas que sí formen parte del universo DCU. Entonces, si tenemos un nuevo Batman y un nuevo Superman con unas características diferentes, no afectarán que existan películas como The Batman, que no forman parte de este multiverso. A mí eso me parece una muy buena noticia. Acabo de ver hace poco Ant-Man. Pues no voy a negar que me divirtió, la verdad es que me dio risa, me entretuvo, la vi en la tele, no la fui a ver al cine. Pero es una película que todo el tiempo tienes que estar parchando la historia con cosas que ocurrieron en otras películas y que ya no se siente bien, ya no es divertido ver las películas por obligación para poder entender la que sí te interesa, no es divertido. En fin, hace 40 años DC hizo la Crisis en las Tierras Infinitas para resolver este problema de demasiados universos y pues podemos volverla a tener, pero ahora cinematográficamente y la sobreviviremos. No es la primera vez que ocurre. Pues bueno, en esta última participación, ahora sí me esperé para hacer mi despedida como debe ser. Quiero agradecer a todas las personas que dedican tiempo para escuchar este podcast. Este ya es el episodio 23 de la temporada 2023. Estamos muy contentos. Ese sueño que tenía al principio del año de lograr 52 episodios en la temporada ya se ve muy lejano, ya se me antoja imposible porque ya ha habido semanas en las que no hemos podido cumplir. Pero pues 23 episodios a mediado de año me parece que es algo bastante digno de aplausos. Y mientras Fernando siga aguantando vara y yo siga aquí, pues vamos a seguir logrando, vamos a tratar de alcanzar
esa meta imposible ya. Quiero agradecerle también a Carolina, mi esposa. Ya saben ustedes que ella es el artífice de todo esto. Yo puedo estar aquí dedicándole este tiempo a grabar, a editar el programa y a trabajar y a compartir con ustedes en las redes sociales, porque mi esposa me da ese tiempo libre para hacerlo, porque ella cuida al niño. También se lo dedico a mi hijo, a Mario, a mi orgullo, y que algún día tendrá estos 100 y pico de episodios para recordar a su padre con mucho cariño. Felicito también y agradezco, no, perdón, no felicito, agradezco también a los sospechosos comunes, a Omar, a Fernando Rivero, a Abraham, a Isaac también, Isaac, mi cuñado, que también nos escucha, pero él nos escucha por Spotify, así que nos escucha más tarde. Voy atrasado en Spotify porque la plataforma en la que subo el podcast me tiene limitado el espacio y el número de episodios, entonces, pues para que estén un poco más de tiempo voy atrasado. Y bueno, pues es todo por el momento. Esperemos que el cine nos siga trayendo productos que nos diviertan y que nos entretengan, porque cada vez es más caro ir a visitar el cine. Entonces, pues es un valor que esperamos. Agradecido por su atención. Nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!